Y quien dice un café, dice también un vino pendiente, de esos que estamos tomando mucho en estos últimos tiempos, porque tenemos que recuperar muchísimo tiempo perdido. Y hoy vamos a tomar ese café, bueno, mejor ese vino, y ya sabrán ustedes por qué, con nuestro invitado, con Ignacio Martín Obregón. ¿Qué tal? Bienvenido, Ignacio. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Ignacio es presidente de la cooperativa Bodega Cuatro Rayas, muy conocida seguro que por muchos de sus buenos vinos. Y hoy vamos a hablar, por ejemplo, de vino y de bodegas. Es un placer poder estar aquí, degustar este vino. Bueno, de momento no lo vamos a degustar, porque estamos ahora como de servicio, pero lo haremos, ¿eh? Lo haremos, seguro que sí. Ignacio, oye, que al vino, que le han querido poner, por cierto, con el gusto que da disfrutar de un vino, con los amigos, con la familia, en cualquier momento. Bueno, el vino es que forma parte de nuestra historia, de la historia del mundo, y sin embargo ahora le quieren poner etiquetas, que le quieren poner esas etiquetas como a las del tabaco. Yo no le voy a preguntar su opinión porque entiendo que sé cuál es, pero ¿qué piensa cuando ve esas noticias sobre, bueno, pues esa forma de querer etiquetar, de querer quitarlo del menú, de bueno, poder querer ponerle ese coto, con lo que significa para nosotros eso, Ignacio? Bueno, yo creo que es querer poner una etiqueta a un producto natural. Yo no sé si por el afán de querer mejorar muchas cosas, pero entiendo que un vino que está elaborado con productos naturales, hasta qué punto puede ser tan perjudicial, claro, como pueda ser un tabaco, que es introducir en el organismo humo. Pienso que creo que tiene que haber diferencias. Y como todo en su justa medida, como ha pasado toda la vida. Yo sé de mucha gente mayor que dice que se toma un vasito de vinito todos los días, igual le dan los 90 y los 100 años, que a lo mejor nos estamos equivocando, que hay que tener esto casi uno al ladito de la cocina. Bueno, vamos a hablar de esa bodega, de esas cooperativa Bodega Cuatro Rayas, de la que, por cierto, en este año ha sido reelegido su presidente. Bueno, ¿cómo enfoca renovar ese puesto? ¿Cómo lo ha afrontado? Yo estoy orgulloso de que los 300 socios de nuestra cooperativa... 300, bueno, son muchos, ¿eh? Pues sí, hayan tenido esa confianza en mí y me quieran aguantar otros 4 años. Otros 4 años, sí. Son. Bueno, 4 años. ¿En 4 años qué se puede hacer? ¿Es suficiente para...? Bueno, es lo que suelen durar las legislaturas, lo que suelen durar las presidencias, pero bueno, ¿se puede hacer en esto del vino, que es tan lento, tan de los años, tan de la historia, se pueden cumplir objetivos los que tenga planteados? Sí, realmente los objetivos que hay no se pueden tomar como yo marco este objetivo y lo tengo que alcanzar, sino el objetivo que yo pongo, por ejemplo, es dentro de nuestra bodega cooperativa Cuatro Rayas, es un seguir en un nivel, un continuo de lo que llevamos durante muchos años trabajando. Es mantenerlo conseguido, sí, y luego, bueno, pues procurar avanzar claro, y tener nuevos retos. Cuando una empresa va bien, no hace falta hacer muchos cambios, pero sí continuar ascendente, nunca quedarse atrás y retroceder, porque en todas las empresas hay que seguir avanzando. Entonces, ese es el objetivo que tengo, el seguir en una línea ascendente durante todos estos 85 años que tiene, 86 años que tiene la cooperativa, que ha sido así desde entonces. Ahora lo vamos a analizar, porque tiene 87 años de historia, esa bodega Cuatro Rayas, que por cierto el nombre llama mucho la atención, ¿no? Porque bueno, pues siempre se hace un poco referencia de forma explícita, veremos que esta también, pues a lo mejor al nombre de la familia, el no sé qué hijos, en los parajes, y el Cuatro Rayas es como, ¿de dónde habrá salido este nombre? Y tiene una historia muy bonita. Pues sí. ¿A que sí? Sí. Yo la tengo aquí, si quieres le ayudo, pero la podemos contar, ¿verdad? La historia de Cuatro Rayas, como sabes, en el campo, en la agricultura, determinamos los parajes, las parcelas, por lo que llamamos pagos. Pagos son nombres que ponemos a un grupo de parcelas que están situadas en tal sitio. Concretamente el pago Cuatro Rayas, que así se llama, es un pago que
y se llama Cuatro Rayas porque está centrado en la divisoria de 4 términos municipales que son La Seca, Rodilana, Rueda y Medina. Hoy día Rodilana y Rueda está anexionado, pero entonces era otro pueblo diferente. Entonces el punto exacto donde se juntan esos 4 términos, el pago, aprovecharon los agricultores para poner a ese pago el nombre de Cuatro Rayas. Y era uno de los que mejor vino daba a mediados del siglo XX, por eso de ahí se cogió un poco ese nombre, ¿verdad? Sí, porque es un terreno muy propio para hacer los vinos de verdejo que estamos acostumbrados a tomar. Ya veo a más de un aficionado ahora cogiendo el Google Maps, o bueno, si quieren pueden coger la guía Michelin o un mapa de papel, como antaño, y haciendo el cuadrante, ¿no? A ver si exactamente coincide eso de las 4 rayas, que es así, lo van a poder comprobar. Pues sí, pero la bodega tiene 87 años de historia. Se fundó en el año 1935. Era cooperativa de La Seca, así comenzó todo, hace 87 años. Yo no sé cuánto les queda, cuánto guardan de esa historia. Entiendo que de los fundadores no sobrevive ni siquiera ninguno de sus descendientes. No lo sé, pregunto. ¿Cuánto hay de sus fundadores, de sus bodegas, todavía vivo, todavía presente? Pues sobre fundadores, por desgracia, evidentemente, por cronología... Me refiero a fundadores, pues a lo mejor descendientes más directos, quizá, a lo mejor todavía sí que descendientes sí hay. Hay hijos de aquellos ya muy mayores, estamos nietos y afortunadamente llegamos a la 4ª generación, ya hay bisnietos de aquellos fundadores. Dice, estamos nietos. Yo soy nieto que usted es descendiente de esos fundadores. Sí, efectivamente. Mi abuelo materno era socio de bodega, entonces bodega cooperativa La Seca. De la bodega La Seca. Sí. Bueno, o sea, que su historia está ligada a la bodega desde que eras muy pequeñito, ¿no? Yo sí, toda mi vida, desde que era muy pequeñito, me llamaba la atención cuando hablaba mi padre de la bodega, de la uva, que hemos llevado la uva, que hemos cobrado el vino, que a ver cómo nos pagan este año, a ver cómo cobramos este año el vino, de ir con el que me llevaba en el tractor, entonces no era como ahora, me llevaba el tractor a por el vino, entonces no teníamos ni coche. El único que utilizábamos era el tractor. Y entonces, desde muy pequeñito, tengo recuerdos que son inolvidables en toda nuestra vida. O sea, que está toda ligada a las viñas y a las bodegas, sí. ¿no? O sea, bueno, pues ¿cómo habrán cambiado las cosas? Un montón. Mucho. A mí me gustaría preguntarle no sé, aparte de sus vivencias y sus anécdotas que las habrá ido guardando a lo largo del tiempo, si además esos descendientes les han ido contando anécdotas, historias, momentos duros, momentos menos duros, si en algún lugar de la bodega guardan todos esos, todos esos recuerdos, todo eso que luego conforma esa historia, ¿lo tienen o habrán pensado en hacerlo, en recuperarlo? Hay recuerdos, pero no muchos, porque, por desgracia, como ha pasado en muchas empresas, en un incendio se quemó parte de ello, de lo más antiguo. Entonces, hemos podido recuperar vivencias no ahora, ya hace tiempo, de algunos fundadores, de hijos de fundadores de entonces tenemos bastante recopilado. Pero, por desgracia, pasó eso. Entonces, hay documentos que no se conservan debido a un incendio. Qué pena. ¿No ha habido manera de tener duplicados y de maquinaria y de todos estos aperos antiguos? Sí que lo han podido, lo recuperan, lo guardan, está en la bodega, ¿alguien lo puede ir a visitar? Bien, cuando se ha empezado a recuperar aperos y útiles, por ejemplo, de la bodega, ha sido cuando hemos empezado a sentir la nostalgia de antiguamente, de aquello que se vivió. Y muchas veces yo mismo, en mi casa de agricultores, hay aperos que desaparecieron en su día porque eran estorbos y no se le daba el valor que se le puede dar ahora. ¿Por qué? Porque entonces era una cosa que
había venido una cosa más moderna. Entonces, ¿para qué querías eso? Y lo tirabas o lo vendías. Entonces, en muchos casos ha habido verdaderas joyas que se han desperdiciado, que si ahora pudiéramos recuperarlas sería un éxito. Cómo habla de lo hemos empezado a recuperar cuando nos ha llegado ese punto de nostalgia. Claro, cuando todo cambió tanto que en un momento dado era tan distinto a lo que se conocía que se miraba hacia atrás, hacia el pasado. Y nos empezábamos a dar cuenta de que habíamos tirado ciertas cosas y de un poco la barbaridad que casi habíamos cometido. Bueno, también en el año 1950, vamos repasando por el siglo XX, esa primera marca comercial, Fino 61, que también tiene su historia, la tengo yo aquí, ¿no? Porque era, el vino lo guardaban en los tinos y entonces resulta que el del número 61 decían que era el mejor de todos. Por eso esa era la mejor marca comercial. Pero es que llegó también la época de la innovación y del crecimiento en el año, a finales de los años 90, donde también empezó a hacerse, por ejemplo, esa, corríjame si me equivoco, esa vendimia nocturna, ¿verdad? Sí. Que además es tan característica. ¿En qué consiste ese tipo de trabajo? ¿Y por qué se adoptó? ¿No se hacía antes? Cuando sus abuelos y sus bisabuelos, no se hacía entonces, empezó a hacer a finales del siglo XX. ¿Por qué? Efectivamente, no se podía hacer antes, porque antes la vendimia era manual. Tampoco había posibilidad de poner luz en el campo. Hoy podríamos decir, bueno, podemos llevar unos generadores, podemos llevar unas baterías, podemos producir luz si hiciera falta para vendimiar a mano. Pero entonces eso era inviable, no podía existir. Vamos, que la respuesta es muy sencilla, no por nada, porque es que no, o sea, técnicamente ni se hubiera planteado. Se vendimiaba con el día porque todas las labores entonces o se hacían con el día o no se podían hacer. Hoy día precisamente se hace la vendimia a máquina, nos hemos modernizado, como he dicho antes, se hace la vendimia a máquina y la vendimia a máquina para que llegue en óptimas condiciones el mosto o la uva, mejor dicho, la uva a la bodega, necesita una temperatura cuanto más baja mejor y sin insolación. Por eso se hace de noche. Por eso se hace de noche, para que llevarlo en las mejores condiciones. Porque para la fermentación se necesita una temperatura y a partir de ahí que el mosto vaya cogiendo su temperatura por el propio proceso de fermentación. Entonces es mejor partir de temperaturas bajas y que él solo se vaya cogiendo la temperatura que llegar con una temperatura alta que hay que rebajarlo, esa temperatura. Entonces, para rebajar esa temperatura se necesita energía. Entonces, lo que intentamos siempre por todos los medios es reducir esa energía que se necesita para la buena elaboración, la buena fermentación de ese mosto. Y entiendo entonces que quizá antaño lo que hacían era vendimiar muy de madrugada, con la fresca, que se llamaba, o muy hacia la noche, porque tampoco era bueno esa alta temperatura. ¿Lo solucionaban así? No. ¿O no? No, porque entonces... ¿O ha sido una mejora? O sea, se ha ido descubriendo que para poder producir... Antiguamente madrugaban porque el trabajo en el campo era de sol a sol. Claro. Entonces madrugaban y terminaban tarde porque había que hacer la vendimia lo más pronto posible. Eso sí, eso siempre ha pasado. Una vez que está la uva en óptimas condiciones, hay que intentar recortar el tiempo de vendimia. Entonces ellos mismos iban a trabajar de sol a sol. ¿Usted recuerda esos años de vendimia, las temporadas? Vendimia a mano sí recuerdo, sí, porque... ¿Cuándo empezó a vendimiar? ¿Cuántos años tenía? Que igual iba ya con 4 años ahí y le mandaban coger, no sé, los más pequeñicos, ¿no? Normalmente antes se empezaba muy jóvenes. Yo empecé a vendimiar con 14 años. Con 14. Bueno, era una época en la cual desde muy niño te llevaban, eran agricultoras familiares. Sí. Y toda la familia. O el que encontraras por el pueblo. O cuadrillas, dependiendo de la explotación que tuvieras. Y entonces íbamos todos a vendimiar. Y ahora con esas vendimiadoras que, bueno, son una maravilla de la ingeniería, ¿en cuánto se vendimiaba antes y en cuánto ahora? ¿O el tiempo tiene que ser el mismo al final? Antes se suplía con mano de obra, ¿no? Claro. ¿En cuánto tienen que vendimiar? Lo que pasa es que antes no se tenía tan en cuenta el proceso de maduración. Vale. Antes, concretamente en la uva de Verdejo, se la dejaba madurar hasta el final, a tope.
Hoy día no. Hoy día hay un proceso de maduración dependiendo de qué vino quieras obtener. Entonces, hay vinos que no se les puede dejar madurar porque entonces cogerían demasiado grande. Entonces hay que buscar el gusto del cliente, y el cliente te pide vinos de poca graduación, entonces no puedes dejar madurar una uva y coger una excesiva maduración. Entonces, para esa optimización en el grado de vendimia, interesa vendimiarlo cuanto antes porque la uva es natural y no para su proceso. Entonces, cuando está en su punto, ni antes ni después, hay que intentar minimizar el tiempo de recogida. Claro, es muy interesante esto que está diciendo, porque por un lado se encuentra la evolución que ha habido, el I+D+I, el aplicar nuevas técnicas, los conocimientos enológicos, que me imagino que, bueno, pues antes nuestros abuelos sabían mucho, pero no lo sabían todo, y trabajaban un poco pues por experiencia, por prueba y error, por la sabiduría que da la vida y la familia que se va pasando. Entonces hay una mezcla, entiendo, de lo que es la innovación, de lo que es las nuevas tecnologías, de lo que es la modernidad y el pozo que nos han dejado los abuelos. Y ellos tampoco tenían la razón en todo. Y cómo todo eso conforma todo lo que tenemos aquí, ¿no? Eso es un poco la mezcla, ¿no? Esa mezcla de evolución y de nostalgia, ¿no? ¿Verdad? En todos los campos, en nuestra generación hemos vivido ese cambio tan brusco porque bueno... son muy rápidos. Sí, porque estamos hablando, a lo mejor yo te estoy hablando de los años que tengo yo, y que pueden ser 60 años que me acuerde yo. Ese cambio lo hemos vivido, y era un cambio que hace 60, hace 70, 80 años se estaba viviendo como siglos anteriores. Siglos anteriores se hacía la vendimia igual que hace un montón de siglos. Sin embargo, en estos 60 años aproximadamente, o 70, eso ha dado un cambio impresionante. Y claro, igual que en la industria, en todos los campos, hay que progresar, hay que modernizarse, hay que optimizar y hay que buscar lo mejor para hacer una producción de cosas que vivimos. Se demanda, sí. Que hay mucha competencia, por cierto, ahora también, muchísima. Sí. Y a nivel mundial, pues que ahora nos vamos a nivel global. Eso de la globalización, qué verdad es. Por más que nosotros estemos pendientes de nuestra cepa, de nuestra viña, de nuestra tierra, pero al final la globalización, la verdad es que ha venido pisando muy fuerte, además. ¿Qué es lo que más les ha sorprendido, por ejemplo? Bueno, también a finales del siglo XX comenzó, entre otras cosas, la venta por Internet, que eso también debió ser la revolución, ¿no? Todos locos, ¿no? De pasar de la máquina de escribir a los ordenadores, a todo Internet, y luego llegar con este vino a todas partes del mundo. Entiendo que a lo mejor en los 60 y en los 70 también se exportaba, pero evidentemente no a los niveles ni con la rapidez de ahora. ¿Cuál ha sido el lugar más raro al que han tenido que vender o del que le han pedido vino, Ignacio? Que usted recuerde. Bueno, pues últimamente de los países que más raro nos puedan resultar exportar puede ser China. Les encantan los vinos españoles. Pues sí. Es una cosa. Sí. ¿Y qué es lo que piden? ¿Y por qué cree que lo piden? Bueno, China es un país que ha estado, debido a su política que tienen, bastante atrasado sobre otros países. Entonces, ellos están empezando a despegar. Afortunadamente ellos ya han progresado mucho también en algunos sectores, pero lo que es el volumen grande de personas están empezando a tener un nivel de vida, pues no lo sé, lo que podríamos llamar aquí un nivel de vida medio. Entonces esa gente quiere ver otras cosas. Ellos no tenían vino, entonces les gusta probar otras cosas, y entonces si les gusta el vino pues tienen que buscarlo donde lo hay. Descubriendo todo, claro, sí. Claro. Oye, ¿y el lugar que ocupa? Bueno, Cuatro Rayas pertenece a la denominación de origen Rueda, que también fue un hito importante, esa creación de la DO Rueda, que entiendo ayudó, digamos, a reorganizar esa promoción y a darle un poco ese carácter que se merecían
al menos los vinos de nuestra tierra, de nuestra provincia. En ese punto, bueno, pues, ¿cómo jugó, qué papel jugó la DO Rueda a la hora de, bueno, pues dar a conocerlos, que tuvieran su categoría, que tuvieran su importancia, que la tiene? ¿Qué papel juega en ese sentido la DO? La DO Rueda ha jugado un papel muy importante en la elaboración de estos vinos. Nosotros en Rueda antiguamente nos dedicábamos, por eso he dicho antes que se le dejaba madurar al uva, nos dedicamos a hacer vinos añejos, que todavía seguimos haciéndoles porque hay un pequeño mercado que demanda ese tipo de vino. Entonces, cuando se empezó a tomar el vino, no solo en los pueblos donde vivíamos de ello y donde lo teníamos, sino también en las ciudades, las personas han empezado a pedir unos vinos más flojos. Hemos empezado a pedir unos vinos más asequibles, más de poder tomarte tu vinito en la comida, que es más agradable, suaves, más suave. Entonces, cuando coincidió con la denominación de origen de Rueda, cuando se empezaron a hacer este tipo de vinos y se descubrió en la uva de Verdejo que tenía un potencial grandísimo para hacer estos vinos, porque hasta entonces la uva de Verdejo estaba un poquito olvidada, no se conocía. Sin embargo, afortunadamente, gracias a la denominación de origen y a todo ese proceso que han hecho todas las bodegas y los viticultores de la zona de Rueda, el que la gente pueda conocer y pueda beber estos vinos. Que es tan bueno un tinto o un Ribera del Duero, que es esa DO vecina y amiga, y como un buen Verdejo fresquito, rico, que también, bueno, yo es que, bueno, no me voy a pronunciar, porque luego se enfadan conmigo, pero bueno, hay que tener preferencias para todo. Oye, qué curioso, luego creasteis el vermú, los frisantes, bueno, en fin, toda esa variedad de la que nos estás hablando, que es tan necesaria, porque al final el público y el abanico de público se abre muchísimo, pero es que es algo muy significante que todo viene del mismo sitio, de la uva, de la cepa, de la viña. Es como magia, ¿no? Sois como alquimistas, ¿no? Pues ¿Cómo, eso es casualidad? ¿Lo buscáis? ¿A veces lo descubrís sin querer? ¿Alguna vez llegó alguna de esas recetas de la abuela o del abuelo que se dio cuenta que si echaba aquí un poquito más o menos? ¿Eso cómo se consigue para sacar de la uva toda esta variedad de producto? Se puede decir que está todo inventado, todos los tipos de vino, todas las variedades. Entonces, jugamos con una mezcla de variedades, de tipos de uva, blancas, tintas, de momentos de maduración, momentos de vendimia, tipos de elaboración. Se puede elaborar en barrica, se puede elaborar en acero inoxidable. Todas esas formas de vino que me hablas se consiguen, pues, como si dijéramos, haciendo juegos. Quito de aquí, pongo de allí, recojo un poquito de aquí que más me gusta y prueba y los error. vermús. O sea, lo hacéis para intentar innovar, ¿no? Sí que lo hacéis, siempre, ¿no? Siempre. Lo buscáis. Estamos en un continuo proceso de mejora, de buscar cosas nuevas dentro de lo que es el vino, que tampoco te puede salir mucho, pero hacer diferentes tipos de vinos, más jóvenes, más añejos, con madera, sin madera, y es el buscar un vino que te guste el paladar, y el que está acostumbrado a beber, le gusta beber un vino, beber otro, comparar, me gusta más este otro, y es depende del como momento. Uno nos guste, como al cliente y al consumidor, uno le guste y diga, me quedo con este, es el que siempre pedimos, o compramos, o el que tomamos en casa, es verdad, y además nos abonamos a él. Sí. Estamos abiertos a todo, pero... Una vez que pruebas un vino y te gusta y has visto otros, pues casi siempre vas a pedir ese vino. Luego te puede salir un vino que no le conoces y dices, pues le voy a probar, y entonces tienes la opción de decir, pues me cambio o sigo con este vino. No, Walter, no, otra sorpresa, claro. Sí. Bueno, ¿cómo le gustaría, no sé, qué le gustaría innovar, o ahora mismo a corto plazo, qué es lo que le gustaría que le ocurriera de bueno a la bodega, a Cuatro Rayas, a este Verdejo Rico y a la DO Rueda? No sé, a corto plazo, ¿qué es lo que le gustaría conseguir
¿A dónde le gustaría llegar? ¿Dónde no se ha abierto una botella de vino que le gustaría que se abriera, Ignacio? Nos gustaría, no solo en nuestra bodega Cuatro Rayas, sino en todas las bodegas de Rueda, estar presentes en todo el mundo. Es muy complicado la exportación. Tiene muchos gastos porque pilla lejos, aunque hoy afortunadamente con el tema de Internet está muy logrado, tiene mucho menos gastos, esos trámites. Entonces, nuestro objetivo es intentar exportar a todas las partes del mundo para que vean tipos de vino y luego lo que hemos dicho antes, que escojan, y cada uno va a buscar su vino adecuado para su paladar y que le va a gustar. Entonces, sí, en Sydney, en Groenlandia, que yo no sé si habrá llegado alguna botella ahora mismo en esos países, no me ha dado tiempo a comprobarlo, pero que tanto arriba como abajo se puede abrir una botella de ese verdejo, de esa de Rueda, de Cuatro Rayas a ser posible, y degustarlo. Ese sería el objetivo. Efectivamente, sí. Oye, pues si alguien nos oye y lo puede hacer, si me llega una foto se la hago llegar, ¿eh? Muy bien, muchas gracias. Sin duda. Ignacio Martín, ha sido un placer compartir este tiempo con usted, con esos recuerdos tan maravillosos. Y nada, si le parece, ahora nos despedimos de los telespectadores, de nuestros compañeros, y aquí seguimos degustando este vino maravilloso, que lo mismo va a tener un café que un vino pendiente, pero ninguno lo dejen pasar. Adiós. Si le parece.